Hola, mi nombre es Rocío Borquez y junto con mi compañera Cristina de Francisco y mi compañera Claudia Escurtu, vengo a aprovechar este foro Nodos para hablar de la relación que se establece entre la motivación autodeterminada para el entrenamiento deportivo en un centro fitness boutique y la percepción que tienen dichos usuarios del entrenador o el técnico deportivo que está a cargo de su actividad. Es decir, cómo podríamos enganchar a los usuarios de nuestro centro fitness boutique. Habrán oído ustedes la expresión apadrinar el gimnasio, y es que de los que se inician en la práctica de actividad física en un gimnasio, en un centro deportivo, da exactamente igual que sea un gran centro deportivo que un centro boutique, por ejemplo, en este caso. Normalmente los motivos que llevan a iniciar esa práctica de ejercicio son diferentes de los motivos que nos llevan a mantenernos en esa práctica y por lo tanto deberíamos tratarlos de forma diferente. Evidentemente esos motivos de inicio existían cuando alguien se apuntó a un gimnasio, a un centro fitness, y esos motivos no fueron suficientes para mantener a las personas que abandonaron, sin eliminar la suscripción, la práctica de actividad física de ejercicio, en este caso de entrenamiento personal, en la investigación que nos ocupa en este momento. Estos motivos han sido abordados históricamente de diferentes puntos de vista. Por un lado, los individuales, factores de personalidad, factores de salud, etcétera, han sido ampliamente estudiados en su relación con la adherencia al ejercicio. También factores contextuales, son muy conocidos los factores de accesibilidad, de cercanía y de posibilidad horaria de adaptarse al sistema de vida personal de cada persona. También se han estudiado el impacto de los factores sociales, por ejemplo, las modas o las normas sociales. Ahora mismo está comúnmente aceptado que hacer ejercicio es bueno para las personas. Sin embargo, anteriormente no todo el mundo consideraba que fuera bueno o que fuera adecuado, especialmente, por ejemplo, en determinados estatus. ¿Qué hay de los factores de interacción? Los factores de interacción, aquellos que relacionan a la persona que acude a hacer ejercicio, que acude a hacer deporte y cómo se relaciona con los demás que están haciendo ejercicio o con las personas a cargo de la actividad, han recibido menor atención en la investigación, especialmente desde las teorías de la cognición social o cómo procesamos, entendemos la información y respondemos a ella en función del sistema social en el que nos encontramos incluidos. La motivación normalmente, la motivación para el ejercicio, ha sido estudiada desde la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que explicaba en qué medida las personas se involucran en una actividad de una manera más volitiva, es decir, obligados porque hace falta por algún motivo, o más autodeterminados porque quiero, porque me viene bien, porque lo disfruto, etc. Desde esta teoría pueden entenderse que la motivación no es un estado puntual, sino que es un estado a lo largo del tiempo, es un proceso que va desde los valores mínimos de la motivación hasta los valores máximos de motivación, que sería la motivación intrínseca. Esta autodeterminación es la que hemos pretendido, como verán ustedes ahora, relacionar con los procesos de percepción social, es decir, de cómo percibimos a las personas en función del contexto social en el que nos movemos, más allá del mero proceso de percibir, es decir, de hay algo, mis órganos de los sentidos nos captan y procesan esa información. Hoy en día sabemos que cómo se procesa esa información depende en gran medida de lo que veo, evidentemente, en ese momento, pero sobre todo también de lo que selecciono, de la información que cojo, de entre toda la que percibo, de entre toda la que me llega. También de la información que tengo almacenada de esa persona. No es que yo ya he acudido a este centro fitness 6 veces y he percibido esto en este determinado técnico, en este entrenador. Y también, por ejemplo, de la información presente en el contexto. No es lo mismo ir a un centro fitness boutique, a una clase de entrenamiento personal dirigido, que a una de yoga, por ejemplo, ¿vale? Toda esta información y, evidentemente, factores personales van a determinar qué proceso y cómo. Las variables determinantes que más se han estudiado en este caso, que nos compete, el de la relación entre un técnico, un monitor deportivo, un entrenador y un usuario, ha sido la indumentaria, que sea coherente o incoherente con la actividad que vamos a realizar, la propia fisonomía que tenga esa persona, el lenguaje verbal y no verbal que use, que despliegue. Si combinamos estos dos factores, llegamos al objetivo de este estudio piloto, que era analizar la relación entre estos dos factores para tener una primera idea, una primera aproximación a cómo se van a relacionar y por lo tanto poder conducir estudios más concretos, más específicos después en función de los resultados
que obtengamos en este. Para ello hemos contado con 55 usuarios de 3 centros fines boutique diferentes, aunque de la misma cadena, 3 espacios diferentes, 21 hombres y 34 mujeres con edades comprendidas entre los 29 y los 50 años. Todos estos usuarios cumplimentaron un cuestionario de datos sociodemográficos, un cuestionario de percepción del comportamiento del instructor de fitness. Este cuestionario no está actualmente validado al español. Sí hemos hecho un proceso de traducción y retrotraducción para asegurar que se estuviera queriendo decir en español lo mismo que en la versión original en portugués. Se han hecho análisis de fiabilidad obteniendo buenos resultados y por lo tanto se ha empleado la herramienta, aunque somos prudentes con los resultados al entender que habría que hacer una validación predictiva y una confirmatoria en el español. También se empleó la escala de motivación autodeterminada para la práctica de actividad física de Balaguer y colaboradores en 2007. Todos estos instrumentos se pusieron a disposición de los usuarios de estos 3 centros fines boutique en sistema online a través de la plataforma Microsoft Forms y se hizo llegar a través del email a todas aquellas personas que estaban inscritas en ese momento en los centros fines boutique, tanto las usuarias habituales como los usuarios más irregulares, como los usuarios que directamente no se involucraban en las tareas. A todos ellos se les informó de cómo se iban a tratar sus datos personales y de que se seguiría la ley de protección de datos, se les informó del objetivo de la investigación y, por supuesto, de que podían participar en ella o no de forma absoluta y totalmente voluntaria y que podrían abandonar la investigación, es decir, la cumplimentación de los cuestionarios en el momento en el que desearon. Esos 55 usuarios son los que afirmaron conocer toda la información y querer participar sin abandonar el instrumento en mitad de la cumplimentación. Los resultados que hemos encontrado nos llevan a relacionar que cuando el entrenador establece una relación técnica positiva con el usuario, es decir, cuando le explica qué tiene que hacer, cómo, en qué momento, le hace las adaptaciones pertinentes, etc., planifica el ejercicio, lo hace saber tanto de forma directa, diciendo he planificado esto para ti en este momento, como de forma indirecta, es decir, teniendo perfectamente preparada la actividad y establece objetivos para ese usuario a corto, medio y largo plazo y relaciona esa sesión de entrenamiento con los objetivos marcados, entonces el usuario tiene mayor motivación intrínseca, a más de uno, más de otro. Esa mayor motivación intrínseca se muestra en mayor motivación por conocer, por conseguir logros o objetivos y por experimentar un alto nivel de estimulación relacionado con esta tarea. Sin embargo, cuando el entrenador establece un estilo de relación negativa, no atiende correctamente al usuario, no se adapta a él, no le presta atención o incluso lleva a cabo conductas discriminatorias o conductas de agresión, no una agresión en este caso evidente o implícita o explícita, sino directamente implícita, entonces el usuario suele o no estar motivado o estar extrínsecamente motivado, especialmente con motivación introyectada. Esto nos lleva a relacionar con investigación previa disponible en la literatura. Ya se había estudiado que determinados estilos de liderazgo y determinadas costumbres de andamiaje de la práctica de ejercicio se relacionaban con mayor adherencia, pero no se habían estudiado desde la perspectiva de la percepción que tiene el usuario, sino de cómo se autocategoriza a sí mismo ese entrenador y qué resultados de adherencia tienen las personas que trabajan con dicho entrenador. Sin embargo, los estudios de percepción social nos llevan a preguntarnos, ¿se percibe a todos los líderes por igual? ¿Se perciben todos los apoyos recibidos por igual? La respuesta es no, depende de todos aquellos factores de los que hablábamos en la introducción y por lo tanto se pone en valor la importancia de cómo se percibe, no de la realidad objetiva o de la realidad informada por otros. Por lo tanto, nos tendremos que centrar en que la vivencia de esa interacción es la que genera los niveles motivacionales óptimos para el mantenimiento, es decir, para pagar mi cuota en el centro deportivo y asistir a él con regularidad. Además, si lo vamos a aplicar, tendremos que aplicar este conocimiento a 2 momentos diferentes como gestores de entidades deportivas. Por un lado, al momento de la selección de personal. Sería preferible seleccionar entrenadores que tuvieran una coherencia con el estereotipo de lo que espera el usuario de la actividad, puesto que eso hará que haya menos disonancia cognitiva y por lo tanto la percepción sea más positiva.
personas que desplieguen un amplio nivel de habilidades sociales y de interacción y conocimientos pedagógicos que permitan adaptarse al estilo de aprendizaje y al estilo de interacción de cada usuario. En cuanto a la gestión de la interacción en sí, el momento ya en sala, habrá que trabajar mucho las estrategias de apoyo social para que, independientemente de las conductas de apoyo social que se ofrezcan, éstas sean percibidas como tal y no de otro modo. Y también para poder asegurar la percepción de cercanía en la interacción por parte del usuario. Esto nos lleva a identificar, a seleccionar que lo importante siempre va a ser el factor humano, va a ser la interacción que se establezca. Es lo que va a diferenciar, por ejemplo, al usuario de un centro fitness boutique del usuario de una aplicación a través de smartphone, de ejercicios o de entrenamiento personal más o menos dirigido.